Este año también en diciembre se cumplen 80 años desde que recibió el premio Nobel y creo que como país estamos en deuda con ella. Recientemente se le ha dado quizás un poco más de importancia, pero por eso en este programa queremos honrar esa memoria y qué mejor manera de hacerlo que con la Premio Nacional de Periodismo Patricia Stambuk, que va a estar hablando de este libro que van a ver pronto en pantalla, Mi vida con Gabriela. Muchas gracias, Patricia, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Rafaela. Lo primero que quiero comentar contigo tiene que ver con esta Gabriela Mistral, entre comillas, nueva, que creo que conocemos en este libro. ¿A qué me refiero con esto? A que la vemos en un aspecto más cotidiano, un poco quizás alejada de esta visión un poco sombría que se pinta en torno a ella. Y quiero partir por eso. ¿Con qué Gabriela Mistral o con qué cosas de Gabriela Mistral se van a encontrar los lectores en este libro? Con una mujer resiliente, común y corriente, que cuenta chistes a pesar de que se ve tan sombría de pronto en las fotos, tan enojada y hosca, y no lo era. No tenía tampoco mal carácter, se relacionaba estupendamente con las otras dos mujeres que aparecen en la portada, que son Gilda, mi relatora o informante, y Doris Dana, con una mujer que trabajaba en las mañanas en cama, toda la mañana, se levantaba a mediodía, que no le gustaba la cocina, que nunca la vio en 4 años, nunca la vieron entrar a la cocina, nunca lavó un plato, ya vamos a ver por qué, y que en las tardes le gustaba salir a ver la naturaleza, el mar, caminar, conversar, escribir cartas, ir al correo a dejarlas, relacionarse con gente importante. Esa Gabriela que tenía de pronto ciertas actitudes que llaman la atención, como ir a Cuba en el gobierno de Batista, cuando era una mujer que no era precisamente de derecha, era antifascista, ¿no? Entonces esa Gabriela espero que sea atractiva como para bucear en su obra, que nos falta mucho para conocer. Sí, de todas maneras. Ya voy a ir a Cuba. Hay una anécdota bien entretenida que voy a pedir que relates, que creo que representa muy bien este otro lado de Gabriela Mistral que conocemos en este libro. Al principio cuentas cómo se da este cruce con Gilda, pero también quiero llevarte a qué implica para ti, que has sido una mujer que ha rescatado a otras mujeres con un carácter fuerte. Tú lo dices, que eres una memorialista. Encontrarte con este, entre comillas, patrimonio vivo de memoria y cómo se gesta, porque tú dices, en general las historias yo las busco y esta como que llega un poco a ti de manera un poco casual. Sí, hay algunas que llegan a uno o que la esperan en la vida realmente, y esta me esperó, porque a Gilda la habían entrevistado, pero con entrevistas cortas, breves, puntuales, y yo me enteré yendo a dar una charla a un colegio, porque cuando me invitan voy. Era para el Día del Libro de hace como 3 años. Y pregunté entonces cuando terminó la charla, que fue muy exitosa, porque estaba todo el colegio ahí, en fin, todas las niñas de los cursos superiores, ¿quién más iba a ir? Y me dijeron Gilda Péndola. Ah, ¿y quién es? Bueno, yo no soy viñamarina, soy magallánica, entonces no sabía la historia de Gilda Péndola, ni sabía que vivía a unas cuantas cuadras de mi casa. ¿Ah? Y me dice una señora que hoy día tiene 94, hoy tiene 97. ¿Ah? Impresionante. Tenía 94 y que iba a ir a dar unas charlas. Yo lo encontré, ya eso lo encontré fantástico. Va a ir a una charla, va a ir a dar una charla a una mujer de 94 años. Y vivió 4 años con Gabriela Mistral en Italia y en Estados Unidos. Quiero conocerla. Yo ya en ese momento supe que esa memoria yo no la iba a perder. Uno no se piensa en libros, yo pienso en términos de registro, porque todos somos una pequeña memoria, una pequeña gran memoria. En las familias hay alguien que tiene la memoria de la familia y se va a esa persona y se pierde para siempre. De manera que ya fui a visitarla y en esa primera visita ya comenzó el trabajo. Me sorprende, y quizás un poco de manera prejuiciosa, debo admitirla, que una mujer de esa edad tenga esa cantidad de detalles del relato y de historias respecto a Gabriela Mistral. Eso también creo que es un reflejo de lo que a ella la marcó haber estado ese tiempo con la poeta. Claro, y lo que le faltaba a ella de recordar, porque a uno misma se le van olvidando las fechas, sí. Se le confunden los momentos, lo íbamos complementando con todo lo que ella tenía, ella misma tenía en recortes, ¿ah?
y en contextualizaciones, y así entonces se fue armando el relato va articulándose con contextualizaciones. Si hablamos de Cuba, bueno, ¿de qué Cuba estamos hablando? Si hablamos de Sí. Estados Unidos, ¿qué pasaba en esos momentos allá? O en Italia, la pobreza en el momento en que emigra su familia. Entonces se va complementando el relato de ella, se va de alguna manera enriqueciendo y haciendo más comprensible. Eso es bien curioso de cómo se cruzan las vidas de ambas, Sí. teniendo tantas cosas en común. Pareciera que hay ciertas personas que están un poco destinadas a conocerse, Sí. así como a ti te pasó con Gilda. Sí. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Destinadas a conocerse estaban en el sentido de que estaba viviendo en Rapallo después de haber regresado de Chile, donde estuvo 16 años, y vuelve con su hermana y su familia, y se entera por el diario que va llegando Gabriela Mistral. Y ella había aprendido, igual que todas nosotras, no sé si ahora tú, pero algunos poemas de Mistral, los clásicos poemas infantiles, Pececitos de niño, Zuloso de frío. Entonces la tenían a ella como la gran figura que ya se había ganado el premio Nobel. Y le dice a la mamá, vamos a conocerla, vamos a saludarla porque está Gabriela aquí y nosotros somos chilenas. Y le llegan unos picarones al Hotel Italia en Rapallo, y Doris Dana, con muy buen ojo, ve a estas dos chicas, ve una familia sana, buena, de migrantes, y le dice, ¿ustedes acompañarían a Gabriela mientras yo viajo? Y las niñas, sin pensarlo, miran a la mamá y dicen, sí, les encantaría la idea, sobre todo a Gilda. Y así empieza esta historia. Y ella sacrifica su vida personal y no lo siente como sacrificio. No, ¿eh? para nada. Se casa 5 años después con el pololo que había dejado en Chile. Que ¿no? casi lo pierde Sí, que casi por darse tantas vueltas. Sí. Y viviendo con Mistral tenía también pocas oportunidades a lo mejor de conocer otros pololos. Estaba completamente dedicada a ser una especie de sobrina de confianza en la casa. Es bien interesante la figura de Gabriela Mistral más allá de los aspectos literarios, porque ella fue pionera en muchas cosas. Sí. En aspectos educacionales, no hay que olvidar, que a mucha gente se le olvida que fue la primera cónsul chilena. Y en ese sentido es interesante ver cómo es Gabriela en ese rol desde unos ojos más, desde adentro. Desde puertas adentro. Sí. Muy maternal. Eso si nos puedes contar sobre eso, un poco para que ustedes también tengan ganas de leer este libro. Acá yo les hablo un poco de lo personal, yo lo disfruté mucho. Sí. Disfruté mucho. Ha gustado. Ver un aspecto que para mí era muy desconocido respecto a su personalidad más íntima. Sí. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Ahora pregunto yo. Me llamó la atención, por ejemplo, todo esto de lo que contabas al principio, una persona que le costaba levantarse, que rehuía de ciertas actividades de casa, que era sencilla, que recibía a todo el mundo, incluso cuando no tenía muchos deseos. O sea, en ese sentido era una cónsul cabal y recibía en su casa. Llegaba gente que yo creo que se aprovechaba un poco de su hospitalidad, de su disposición, de creer que ese era su deber también, como tenía una o dos piezas según la casa donde estaba disponible, recibía, ¿no? Y además los invitaba a almorzar, pagaba a ella. Me gustó que se aburriera. Sí, que se aburriera. Y ahí hay una anécdota bien entretenida de lo que pasa en Cuba. Sí. Y porque uno pensaría, cuando piensa en un escritor en general, uno dice, ¡ay, un escritor como súper elevado, con conversación! Y ella en realidad quería tener conversaciones más sencillas, más de la realidad de las personas. Exacto, porque estaba en una casa de una poeta que era como de la clase alta cubana, y Dulce María Loinás, una casa muy acomodada, que la había recibido anteriormente, y hacía recepciones todos los días, porque había mucha gente que quería conocer a Gabriela, y Gabriela había estado antes en Cuba. Lo curioso es que ella va a Cuba estando Batista. Bueno, pues bien, en una de esas noches le dice a Gilda, no, ya no aguanto más, tenemos que salir de aquí. Estaban listas para ir a la mesa y le avisa rápidamente Gilda, la dueña de casa, le pasan una llave y parten, toman un taxi. Se escapa, porque realmente fue un escape, y se van a una plaza donde encuentran estudiantes, porque ella quería conversar con el pueblo, con la gente. Ella siempre se sintió pueblo, siempre se sintió indomestiza, y eso para los años 50, ¿quién se autocalificaba así? Sí. Nadie, y menos una figura como ella, ¿no? Y están horas conversando con ella, no se dan cuenta cómo pasa el tiempo con esta muchacha que la
reconoce, y vuelven a casa y no les daban la llave para entrar, así que tuvo que saltar la reja Gilda, y al día siguiente, bueno, dar excusas, estaban asustadas, en el momento salieron a abrir la puerta, ya había terminado toda la recepción, no había nadie, y tuvieron que dar disculpas, pero dice al final, nos dimos, después de las disculpas muy gentiles de Gabriela, nos dimos una mirada a las dos y estábamos las dos muy contentas de haber escapado. Esa anécdota me pareció extraordinaria en el libro, porque es un reflejo de esto que hemos conversado, una mujer sencilla y un poco picarona, sí, que es lo que tú decías. Sí. Otro aspecto que quizás es algo que la marca muchísimo, y así es relatado en distintos pasajes del libro, tiene que ver con, en esa época no se le conocía así, pero con el bullying que sufrió Gabriela Mistral en su época escolar y cómo la marcó. Y quería preguntarte sobre eso, ¿qué implicancias crees tú que tuvo, considerando además que es un hecho que ella nunca dejó de relatar a lo largo de los años? Claro, y hay autoras que han dicho, no, ella se victimizaba y contaba esto para hacerse más víctima, pero yo recogía versiones de dentro de casa. ¿Qué necesidad tenía de contarle dentro de casa a personas de su íntima confianza una y otra vez? Y cada vez que lo contaba, el hecho que ya lo voy a contar, cada vez que lo contaba se enojaba, las pocas veces que estaba molesta. Es que a los 10 años de edad, la profesora y directora del colegio de Vicuña, que además era no vidente, la acusó de haber robado unas hojas, que no era cierto, le proporcionaba material su hermanastra, que ya era profesora. Y llama a la madre y le dice que es mejor que se la lleve porque es muy poco dotada la niña y que yo creo que le puede ayudar en las tareas domésticas. Y sale ella de clase y además la hostilizan, dice ella que le tiran piedras incluso las compañeras de curso. Bueno, fue una situación para ella, la marcó para toda la vida, y eso es lo que de pronto hay que enseñarle a los hijos, ¿no? Sí. Que tienen que resistir y tienen que hacer de esas adversidades parte de su desarrollo personal. Cuesta, pero es así, a todos nos pasa en la vida, ¿no? Yo he dado charlas donde solo he hablado de las adversidades que he tenido. Bueno, y ella entonces lo cuenta una y otra vez con distintos matices, pero siempre con un dolor tremendo. Y debido a eso, no hace nunca más una labor doméstica, no lava jamás un plato, se enfoca en ella educarse a sí misma, leyendo de una biblioteca de un periodista que había en la zona, y va avanzando paso a paso en su vida. ¿Cómo se sale de eso? Tú sabes, el relato de cómo nació, incluso lo que tuvieron que hacer para su nacimiento, es también digno de ser contado, si me permites, ¿no? Por favor. Sí, bueno, ella vivía en Montegrande, que era un pueblucho, un caserío, ¿no? Y estimaron que, estando a punto de parir la madre, doña Petronila, que era poco probable que la atendieran con seguridad en Montegrande, entonces quisieron ir a Vicuña. ¿Qué hizo el padre? El padre preparó 2 burros. En un burro iba la madre, con su tremenda panza, en el otro iban las vituallas, y partieron, y ese fue el primer viaje de ella, ¿no? Dentro del seno materno, en las perezas de cerros y valles, kilómetros y kilómetros para llegar a Vicuña. Y es como una historia bíblica, ¿no? Es como María y José, solo que el padre no fue tan bueno como José y simplemente las abandonó cuando ella tenía 3 años, que es otra marca importante en su vida. Hay varias marcas que son mencionadas en este libro, y hay una en particular que tiene una dualidad, que tiene que ver con Chile. Un Chile al que le tiene un profundo amor, al que también estudia de manera importante, pero que a la vez le tiene un resentimiento. Sí. ¿Cómo se gesta esto? Y creo que, de cierta manera, Chile todavía, y que lo decíamos al principio, Chile todavía tiene una gran deuda con Gabriela Mistral, con su figura, con la difusión de su obra, y hace un montón de cosas. ¿Cómo se gesta esta dualidad de emociones y la venida a Chile después, que la sorprende además? Por amistades que la convencen, y particularmente fue Radomiro Tomic. Radomiro Tomic, que fue candidato presidencial, demócrata cristiano, muy cercano a ella. Ella quiso militar en la democracia cristiana y Radomiro no la dejó. Le dijo, no, tú eres de Chile, no eres de un partido, no milites. Y él la fue a ver una y otra vez en Italia y después en Estados Unidos, insistiéndole hasta que la convenció. Ella decía, no me quieren en Chile, ¿para qué voy a ir? No me quieren. Ella proyectó los problemas que había tenido con literatos que la habían acosado mucho, y literatas, lamentablemente, y con todo ese pasado lo asumió como Chile contra ella, ¿no? Desgraciadamente. Y la mitad de la deuda
palabra que muy bien has puesto tú en esta entrevista, la mitad de la deuda se la pagamos con la recepción que le dimos el año 54, porque no ha habido, ni habrá, creo, una recepción como la que le dimos nosotros a Gabriela Mistral. Impresionante en Valparaíso, impresionante en Santiago, en la Alameda, y aquí han venido grandes dignatarios. No se compara, realmente el pueblo estaba desbordado, lo mismo que pasó cuando llegaron sus restos. Claro, y ella hace como un verdadero tour. Sí. Como una estrella que es, sí, y fue. Exacto. Y se ve feliz, sí. feliz. Hay unas fotos realmente Eso notables. es otra cosa que no habíamos mencionado del libro. El libro viene con fotos hermosas de momentos que yo al menos no había visto algunas de esas fotos. Y claro, se le ve una sonrisa que es difícil de encontrar en los registros. Sí, pero ella sabía posar, ojo. Sí, ella sale, tenía su estilo. Yo digo que en los primeros años está como ese estilo del literato que tiene que salir así serio, en fin, cosa que yo no conservo esa costumbre. Me gusta reír, ¿eh? Como dice el Papa, es una virtud, reírse, sí. ¿No? Y en cambio en Chile estaba dichosa y asombrada. Y le decía a Gilda, pero si a mí ni me conocen en este pueblo, ¿por qué me salen a recibir? Y ayer estando en una charla una persona me dice, yo vivía en, creo que era, no sé si Quillota, y yo era niña y me llevaron del colegio a recibir a Gabriela y lo recordaba y me dice, estaba todo el mundo enloquecido, ¿no? Todo el mundo enloquecido. Y se ven unas fotos con gente corriendo detrás del tren por las vías, algo impresionante. Ahí pagamos la mitad de la deuda. La otra que nos queda es que el Ministerio de Educación ponga en los planes de estudio a Gabriela Mistral como corresponde. Sí. En la primaria, con lo que es para primaria, en la secundaria, con sus escritos, con sus columnas, con sus cartas, hablando por los derechos humanos, hablando por la paz, hablando por los derechos de la mujer, todo lo que para ella fue un universo, porque ella era universal, o sea, es una mujer de múltiples intereses. No estaba solo enfocada en su poema y su yo, no, era de mirar el mundo y el mundo llevarlo a su poesía. Es bien interesante eso, y creo que en el último tiempo se ha intentado hacer una recopilación más exhaustiva de ese otro lado, ¿cierto? De esa otra Gabriela, que también fue muy adelantada a su época. Absolutamente. Bueno, por algo el propio gobierno de Chile la puso en puestos en los que ella iba a firmar a las Naciones Unidas los derechos de la mujer y de la infancia, etcétera, y muchas otras actitudes anticipadas, pero pacifistas siempre, sí. Siempre pacifista. Ella en los años 50 ya estaba temiendo una tercera guerra mundial que afortunadamente no nos ha llegado y que la seguimos temiendo nosotros también, ¿no? Estamos en tensión. Sí. Hay otro aspecto muy lindo de este libro que creo que se refleja en la portada que estábamos viendo recién, que es este vínculo entre tres mujeres que tiene mucho de respeto, mucho de compañerismo. ¿Cómo era la vida cotidiana de estas tres mujeres que compartían con una mujer impresionante, pero a la vez muy sencilla? Sí, sencilla, austera, económica, nada de complicada. Entonces era una vida que no se les hacía difícil. De pronto iba una persona a ayudarles a hacer la limpieza en la casa, tanto en Italia como en Estados Unidos, encargaban las cosas a las tiendas, a los locales de alimentación, si es que tenían que cocinar algo. A ella le gustaba mucho ir a restaurantes. Iba a restaurantes que eran restaurantes sencillos y comía pescado y masas. Entonces la dinámica que había adentro era una dinámica de afecto cordial. Nunca, me dice Gilda, nunca hubo un entredicho entre las tres, nunca. Nunca hubo una situación ingrata, ¿no? Siempre había afecto y ese rostro que se le ve en la portada a las tres cuando van llegando a Chile, ¿eh? Ese es el barco que las trae a Chile en el año 54. De manera que era una relación agradable, grata. Y Gilda, bueno, en todos los temas que son hoy día más comentados, es tan discreta. Dice, yo era muda, pero ella tenía gran confianza con Mistral, pero a la vez había una diferencia de 20 a 60 años, de 40 años, entonces tampoco eran amigotas, ¿no? Claro. Pero había un grado de amistad que se refleja en las cartas que después le mandó Gabriela a ella, ¿no? Así que era una vida grata en que todos se respetaban en sus actitudes, Ahora, cuando le he preguntado a Gilda
cuál era el vínculo, cómo veía ella el vínculo entre Gabriela y Doris, y me dice, un vínculo normal, en la casa nunca se vio nada especial, de gran respeto hacia mí y a mi hermana, ¿no? Y todo era muy agradable, y si era la vida de ellas, era la vida de ellas, la mía era mi vida. Entonces, una sabiduría de una chica de 20 años espléndida. Es bien interesante la forma en que se lo toma, pero tampoco se cierra. Dice, No. bueno, puede ser, Sí, pero sin darle el peso, digamos. Exactamente. Bueno, con la naturalidad que debiéramos tomar todos estos temas. O sea, es que estamos Eso te quería preguntar. Estamos subiendo la montaña, después tenemos que llegar a la meseta y tranquilizarnos con estos temas. ¿Qué te ha parecido esta polémica que se ha generado en torno a este lesbianismo de Gabriela Mistral, que ha generado mucho ruido en distintos sectores, digamos? Porque es un aprovechamiento de alguna manera, para bien o para mal, no lo voy a juzgar, pero aprovechar en el sentido de, esta figura representa esto, esta figura, pero todos somos un ser completo. No estamos por parte, no somos un brazo, una pierna, somos completos, somos lo que sentimos, lo que amamos, en lo que creemos. Y eso también se aborda, lo puedes abordar desde la perspectiva de la política. Yo tengo amigos de derecha, centro e izquierda. ¿Por qué el mundo tengo que separarlo? No, esto es lo mío. Yo no miro para el costado. No, a mí me gusta solamente mi pueblo, yo no voy a mirar al pueblo al lado. ¿No? Y un poco es fragmentar la vida, fragmentar al ser humano. Yo creo que es una polémica, además fue artificial. Fue una polémica un poco artificial, que yo diría que un poco creada. No había tal, creo, determinación de marcar absolutamente ese aspecto de su vida, que por lo demás ella no lo marcó nunca. No. Ella fue tremendamente discreta, si es que. Quizás con la publicación de las cartas entre ambas se levanta más Claro, pero ¿quién puede simplificar los sentimientos del ser humano? A ver, ¿quién? No podemos ni siquiera simplificar los nuestros, los de cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a simplificar lo de una persona grande como ella, que estaba llena universal, como decías Claro, tú. Y llena de conocimientos, llena de temas, llena de sensaciones, llena de historia. Simplificarla, decir, es que ella era esto, ella era azul, ella era roja. Tenemos que madurar un poco y pasar por... Todos hemos tenido que madurar, todos. Y todas, ahora que se usa duplicar, pero yo estoy en la academia y todavía estoy con el antiguo, el todos involucra a todos. Es un proceso. Sí. Patricia, se nos acaba el tiempo. Siempre me gusta que al final los autores y autoras puedan contarle a la gente e invitarlos a leer sus libros, así que te dejo las palabras finales. Me ha gustado hacer un libro diferente. Yo nunca pensé escribir sobre Gabriela Mistral, porque si bien he abordado temas femeninos, en el caso de Violeta Parra lo hice a 5 años de su muerte, y las otras fueron mujeres no conocidas, mujeres indígenas. Entonces nunca fue mi idea trabajar, como digo yo, con la sandía calada, que sería escribir sobre Neruda, escribir sobre Mistral. Pero se presentó este testimonio y yo creo que es un aporte en el sentido que va a interesar a mucha gente por ver la humanidad de Gabriela, que era lo que ella transmitió entonces en sus cartas, en sus columnas, en sus recados, en sus poemas. Y a través de esa humanidad descubrir su obra y cumplir con el 50% que nos falta de deuda. Estamos en eso. Patricia, muchas gracias por estar con nosotros en Los Libros que Leo. Muchas gracias, Rafaela, a ti, por dedicarte a los libros, además. Estamos en eso. Y con esto terminamos el programa del día de hoy. Les mando un abrazo tremendo. Que tengan una muy buena semana. Chao, chao.